Gracias. Señor Uribe, tiene usted el uso de la palabra. Sí, le voy a pedir un momento, señora juez, porque yo estaba trabajando con el iPad, se colapsó, estamos tratando de reabrirlo, de reiniciarlo, y esto no me va a demorar, inclusive perdí las últimas preguntas por eso. No, ¿qué estará pasando con ese? ¿Ah? Hombre, hágame un favor, téngame aquí, sí. Gracias, señora juez. Senador Cepeda, ¿usted tiene alguna prueba de alguna amistad mía o de algún negocio mío con Santiago Gallón Henao? Perdone. Además de especulativa, no es pertinente con los hechos objeto de juzgamiento. Señora juez, ¿para que se reformule? Hay lugar a la objeción para que la reformule, señor procesal. Por favor, me apaga el micrófono. Perfecto, gracias. Señora perdón, juez, su señoría, pero en mi rol de profesor técnico solicito su reconsideración porque el tema de Gallón Henao, pues de mi contra, pero sobre todo surge del tema del debate de control político que el Senado reconoció y que fue objeto del directo. Así que pido pues tener en cuenta esa circunstancia. Perdón, con todo no respeto, hace parte de los hechos jurídicamente relevantes, en consecuencia, por eso no hay lugar a reconsiderar. Continúe, señor Uribe. Sí, señora juez, con todo respeto y acato su orden, formulé la pregunta porque tiene la relación con la hacienda Guacharacas y para mí es muy importante. Señor senador Cepeda, el debate de 2014 ha sido muy relevante en todos estos acontecimientos. ¿Usted tiene alguna prueba de que yo hubiera aceptado ser miembro de la junta de la empresa Luis Carlos Molina, a quien le asignaron responsabilidades de recoger dineros para pagar a los sicarios del doctor Fidel Cano? En el mismo sentido, objeción impertinente con los hechos objeto de juzgamiento del ciudadano Cano. No hay ningún cargo por parte de la Fiscalía para que se reformule. Gracias. Hay lugar a la objeción, toda vez que conforme el escrito de acusación y su formulación, los hechos que concitan la atención del despacho presuntamente ocurrieron como 3 o 4 años posteriores, entonces no hace parte de este debate probatorio. Señora juez y señora fiscal, esta pregunta espero que no la objeten, porque aquí se ha hablado mucho de la extradición de los paramilitares. Señor senador Cepeda, usted conoció que mi gobierno, al extraditar a los jefes paramilitares, hubiera creado o propuesto algún obstáculo para que las instituciones colombianas los visitaran, buscaran pruebas, buscaran la verdad. Y hablo del Ejecutivo, la justicia, el Parlamento, la sociedad civil, etcétera. En el momento que yo acepté esa extradición, que además tenía el visto bueno de la Corte Suprema, o posteriormente creé o propuse algún obstáculo para que hubiera ese acceso integral de Colombia a las cárceles de Estados Unidos. Su señoría. No por el contenido, sino que es ambigua. Entonces, para que se replantee por el acusado cada uno de los aspectos que concretamente quiere le conteste el senador. Gracias. Perdón, señor, la voy a resolver. Aunque fue argumentativa, el señor procesado fue claro en un interrogante. Si eventualmente en su gobierno opuso alguna talanquera u oposición para que fueran visitados las personas que fueron extraditados. Responda, señor testigo. Sí, evidentemente eso fue… Un momentico, señora juez, que pues ya, es que aquí hubo un problema por lo que pasó con mi iPad, pero ya estamos restableciendo. Muchas gracias.
Ya puede contestar, señor testigo. Gracias, señoría. Sí, efectivamente el proceso de extradición masiva de los ex jefes paramilitares generó un colapso del sistema de justicia y paz, puesto que el acceso a las personas que estaban siendo, en este caso, comparecientes ante ese sistema, se vio lesionado y traumatizado en múltiples formas. Por favor. Y aquí tengo. Escúchenme un momentico, señora juez, yo arreglo este teléfono. No, esperen a ver. Tranquilo, señor procesado. Me da pena con usted. Y a la hora que yo tenía que hablar, falló la. Déjenme eso quieto, yo lo manejo. Déjenme eso quieto, yo lo manejo. Para sus arreglos técnicos, le indico que se está moviendo mucho la imagen. Claro. Pero. Señora juez, ahí ya queda la imagen quieta. Sí, señor. Ya, perfecto. Muchas gracias, señora juez. Ya le respondió el testigo. Continúe, señor Uribe. Me indica el testigo, es que no tiene activado, que si quiere que le repita la respuesta. Si usted lo tiene bien, yo lo agradecería, señora juez. Proceda, por favor. Sí, estaba diciendo que el proceso de extradición múltiple y masiva de los ex jefes paramilitares, sin duda alguna significó un golpe, yo diría, considerable al proceso de entrega de verdad, reconstrucción de los hechos en el sistema de justicia y paz. Es evidente que miles de víctimas, para no hablar de millones, tuvieron inmensas dificultades para poder acceder al derecho a la verdad y la justicia. Sus abogados no pudieron tener acceso a estos ex jefes paramilitares y en general este proceso de extradición significó que se interrumpiera de manera abrupta el proceso que se venía llevando a cabo en ese sistema jurisdiccional. Gracias, senador. Le formulo una pregunta relacionada. Usted, para sus visitas a cárceles de Estados Unidos, como parlamentario, antes de ser parlamentario, y siempre exhibiendo su condición de defensor de derechos humanos, ¿tuvo algún obstáculo? ¿O ha conocido que la Fiscalía o las autoridades judiciales de Colombia hayan tenido algún obstáculo para acceder a esas visitas? Sí, sí lo tuve. En el momento en que me reuní con el señor Diego Fernando Murillo Bejarano, en una cárcel ya no en Washington, sino en Nueva York, el señor alias Don Berna expresó que tenía conocimiento directo de las personas que habían actuado para asesinar a mi padre. Entre el momento en que el señor Murillo Bejarano hizo esa afirmación y el momento en que pude visitar con un fiscal una cárcel distinta, porque pasó prácticamente un año y el señor alias Don Berna había cambiado incluso ya de prisión, tuve que hacer inmensos esfuerzos para poder obtener el permiso necesario para ir con un fiscal y tomar esa declaración. Y eso en el caso de una persona que tenía, como era el mío, algún tipo de figuración y visibilidad pública. ¿Qué decir de cualquier víctima de una zona rural con relación
a un procedimiento tan complejo como es solicitar ese tipo de audiencias in situ en Estados Unidos. En el proceso de justicia y paz en Colombia, usted tiene conocimiento, senador, que muchas diligencias se hayan realizado por medios digitales. Así es. ¿Ha habido algún obstáculo distinto a las reglamentaciones que cada país tiene para acceder a estas cárceles de Estados Unidos? Esto es lo que usted menciona, la cárcel donde estaba el señor Murillo Bejarano, ¿hace parte de las regulaciones de esa cárcel o hace parte de algún obstáculo del Estado colombiano? No, el problema no radica en el acceso físico o telemático a ese tipo de audiencias. El problema es, creo que eso es obvio, que estas personas están sometidas a otro régimen penal, en el cual obtienen también beneficios. Y entonces, a partir de colaborar con la justicia de Estados Unidos, comienzan a limitar el ámbito de los asuntos que confiesan ante la justicia nacional, puesto que se convierte en un asunto que puede llevarlos a perder sus beneficios ante la justicia estadounidense, como es el caso, por ejemplo, del señor Juan Carlos Sierra. Senador, ¿usted tiene información que, por ejemplo, quien esté en una situación como la de Juan Carlos Sierra, que es gozando de una libertad, que tiene que cumplir unas regulaciones muy estrictas y no puede mentir, si llegara a mentir, si hubiera mentido en este proceso, podría perder o perdería esos beneficios en los Estados Unidos? Yo francamente a esa pregunta no podría decirle de una manera, digamos, con conocimiento de causa, dónde están los temores del señor Sierra. Si el señor Sierra teme perder beneficios en Colombia o en Estados Unidos. Porque ya que usted me invita a hablar sobre este asunto, es evidente que el señor Sierra en Estados Unidos tiene y está rodeado de un ambiente judicial y de un ambiente social que limita, sin lugar a dudas, la espontaneidad y la veracidad de sus afirmaciones con relación a lo que ocurre en Colombia. Así que es plausible pensar que el señor Sierra puede tener presiones para decir tal o cual cosa de cara a lo que está ocurriendo en nuestro país, privilegiando lo que es su situación actual en Estados Unidos. Por ejemplo, ¿ve alguna contradicción en que él diga la verdad en Colombia y diga la verdad en los Estados Unidos? Son dos situaciones distintas y frente a ellas se ejercen presiones seguramente muy diferentes. Yo me pregunto, por ejemplo, ¿por qué una investigadora que ha pertenecido a una agencia como la Central de Inteligencia Americana ha tenido que ser quien recolecte el testimonio del señor Sierra? Y si eso no ha tenido algún impacto sobre la espontaneidad y la veracidad de su testimonio. ¿Usted tiene alguna glosa a la circunstancia, a la modalidad, a la manera como esta señora investigadora procedió? En general tengo muchos comentarios sobre la manera en cómo se obtuvo el testimonio del señor Sierra, porque es supremamente interesante que una persona, que ya dije esta mañana es confeso narcotraficante, de un momento a otro, 10 años después, a portas de lo que es un recurso o en el desarrollo de un proceso en el cual se busca un recurso ante la Corte Suprema de Justicia, milagrosamente recobre la memoria y decida, de alguna manera como un golpe de conciencia y de claridad y transparencia moral, decir que fue objeto de un intento de soborno.
Esta mañana usted dijo que personas que usted entrevistó en las cárceles se habían interesado en hablar con usted por lo que habían conocido en medios de comunicación. Le pregunto, en 2018, cuando se dieron los últimos episodios que finalmente me condujeron a mí a que me privaran de la libertad, había un gran interés en los medios de comunicación para difundir los temas que ocurrían entre usted y yo. Sí, fue un hecho de notoriedad pública y de gran impacto en la opinión. Usted niega que eso, en el caso de las personas que me han informado a mí, hubiera tenido incidencia. El hecho que es incontrovertible es que no he presentado un solo testigo ante la justicia colombiana en el transcurso de estos 13 años después de que usted me formuló una denuncia penal. Eso se discutirá. Usted sabe que la señora investigadora Lisa Ruth ha intervenido en otros casos que se tramitan ante la justicia colombiana. No, no tengo conocimiento. Usted hizo una mención hoy que me obliga a mí a hacer esta pregunta. ¿Usted tiene conocimiento que yo haya hecho un comentario sobre su señora esposa? Y esto lo hago con superior respeto, distinto a señalar que ella fue compañera de trabajo del magistrado Reyes. El señalamiento que usted hizo concretamente es que la relación que existió en términos laborales entre el hoy magistrado de la Corte Suprema, el magistrado César Reyes, y mi esposa que trabajó en un programa o un proyecto que estaba ligado a la misma agencia de cooperación en el cual trabajó el doctor Reyes, habría generado algún tipo de influencia para que él actuara de tal o cual manera cuando tuvo que instruir en la Corte Suprema este caso. Usted ha escuchado que yo he repetido que el magistrado Reyes debió haberse declarado impedido, no solamente por haber sido compañero de trabajo de su señora, sino por haber sido contratista del gobierno Santos en el proceso de La Habana, proceso del cual yo fui un visible opositor. No es cierto que el magistrado Reyes y mi esposa hayan sido compañeros de trabajo. Lo que es cierto es que en un momento de la vida profesional, tanto del magistrado Reyes como de mi esposa, coincidieron en un programa que tenía múltiples dependencias, múltiples líneas de trabajo y en el cual simplemente estaban compartiendo una situación en la cual no existía ni un vínculo jerárquico ni un vínculo directo entre ambos. ¿Me podría contestar la segunda parte de la pregunta? Usted ha escuchado que yo he repetido que el magistrado Reyes, quien fue el ponente para imponerme una medida restrictiva de la libertad, fue contratista del gobierno Santos en el proceso de La Habana, del cual yo era un visible opositor. No tengo conocimiento de eso. Perdón, no había. Por favor, vamos a estar pendientes de las objeciones porque en este momento no pude darle luz a la palabra a la señora fiscal. Continúe, señor Uribe. Gracias, señora juez. Usted ha narrado, senador, que ha abordado a algunas personas paramilitares
otros presuntamente paramilitares, otros declarados, autodeclarados paramilitares, pero sin que la justicia les haya reconocido esa condición. Mi pregunta es, ¿usted también ha tenido esas relaciones? ¿Le ha dado esa protección? ¿Se ha interesado por la vida, por la situación carcelaria? ¿Ha abogado por ellos en aquellos casos en los cuales no está de por medio el nombre de mi hermano Santiago o mi nombre o la referencia a la hacienda Guacharacas? Como lo he señalado en el comienzo de mi declaración y en otros momentos, mi labor como defensor de derechos humanos se ha desplegado en las cárceles del país en general. He atendido situaciones de prisioneros y de personas recluidas que pertenecen a organizaciones o pertenecieron a organizaciones armadas. También de personas que están en la cárcel por haber cometido actos de delincuencia común y también de personas, lamentablemente muchas, que están en las cárceles sin tener ninguna clase de razón para estar. Así que es un hecho que puede ser demostrado de múltiples formas que mi labor en las cárceles no hacía parte de ningún plan o estrategia para lograr un fin determinado. Senador, ¿podría mencionar personas que se autoproclaman paramilitares o que están reconocidos como paramilitares, que no hayan mencionado, que no hayan tenido interés en el nombre de mi hermano, en la hacienda Guacharacas, en el nombre mío, a quienes usted les hubiera dado apoyos, como el apoyo que le dio a los señores Monsalve y Alberto Guerrero? Puedo mencionar algunos casos. En alguna oportunidad visité al señor, por petición de él, el señor Helves Albarracín, conocido también como el Canoso. En esa entrevista, el señor Helves, en un momento, mencionó que había tenido conocimiento de que estaba en curso un plan para asesinar al señor alias Popeye. Señor alias Popeye, para recordarlo aquí, fue el lugarteniente del señor Pablo Escobar. Recibida la información del señor Helves Albarracín, inmediatamente procedí a denunciar ese hecho de extrema gravedad, lo cual produjo un efecto con relación a la protección del señor alias Popeye. Ahora, debo dejar supremamente en claro lo siguiente. Con el señor alias Popeye tuve, luego de que él hizo algunas declaraciones públicas en términos de sus afinidades políticas, discusiones profundas, y yo diría que una animadversión muy clara. Pero eso no me impidió actuar de una manera clara para protegerlo. Quiero hacerle esta pregunta. ¿Usted sabía que el señor Albarracín es paramilitar, conocido con el alias del Canoso, acusó a mis hijos de relaciones con paramilitares? Impertinente, señora juez. Veo total impertinencia con los hechos objeto de juzgamiento y con la anterior pregunta realizada por la defensa material. Hay lugar a la ¿Puedo hacer una objeción. pregunta del ego, señora juez? Hay lugar a la objeción, no hace parte de los hechos jurídicamente relevantes, como tampoco del interrogatorio directo que formuló la Fiscalía. Continúe, señor Uribe. Sí, le iba a hacer una pregunta, después se la hago a mis abogados, señora juez, para que me ilustren sobre esto. Porque
lo del Canoso no respondía a la pregunta que hice. Señor senador, cuando el doctor Rodrigo Lara participó con usted en una reunión con Mancuso, usted le presentó un proyecto de acta. El doctor Rodrigo Lara le dijo que eso no correspondía a la verdad, que por eso no la firmaba y que casi se van a los puños. Objeción, su señoría. Esa no forma parte de las respuestas que dio el senador en directo. Es una especulación que se hace de ese evento. Entonces, para su señoría, reformule, respeto, toca el tema reformular. Sí estaba dentro Sí. del directo. El tema, porque se perdón, habló, señor defensa, el tema sí lo trató el señor Cepeda en las horas de la mañana, pero no hizo manifestaciones como que se iban a dar a los puños, sino que el señor Lara, por circunstancias muy personales, se había abstenido de firmar. Entonces, para que la reformule, ¿Puedo señor. replantear la pregunta, señora juez? Sí, señor, sí lo puede replantear. Senador, usted reconoce que el doctor Rodrigo Lara se negó a firmar el acta que usted le propuso porque consideró que ahí había unas menciones que no correspondían a miembros de mi familia. No, yo tengo otra percepción totalmente distinta de ese episodio. En primer lugar, yo no resuelvo mis problemas a puño limpio. Si hay algo que puedo decir es que soy alérgico a la violencia física y a la violencia verbal y simbólica. Pero en segundo lugar, el señor senador Rodrigo Lara explicó claramente que él tenía objeciones desde su conciencia para entrar, no a firmar un documento previamente elaborado, sino para entrar a elaborar el documento. Y eso fue respetado en ese momento. Señor senador, quiero hacerle esta pregunta. En los audios que escuchamos hoy, que son audios que refieren a conversaciones del señor Monsalve con el señor Caliche y a conversaciones del señor Monsalve con usted, solamente parecen audios unilaterales. Solamente escuchamos que en alguna ocasión el señor Monsalve le contestaba a Caliche. En ese capítulo que nos presentan son lo que le dice Caliche a Monsalve. Y en los audios entre usted y Caliche, entre usted y Monsalve, lo que escuchamos fue lo que le decía Monsalve a usted. Una pregunta. Figura, usted entregó aquello que usted le contestaba a Monsalve y todo aquello que Monsalve le contestaba a Caliche. Entregué los audios y textos que eran relevantes para la justicia en su totalidad. Señor senador, usted supuso que Juan Guillermo Monsalve corría peligro por mi persona. Yo pedí que las denuncias hechas por el señor Monsalve fueran investigadas a cabalidad. Y si hubiera tenido la convicción de que esos intentos por asesinarlo provenían de usted, no le quepa duda que lo hubiera denunciado penalmente, como procedo siempre. Señor senador, ¿usted tiene alguna prueba que le hubiera dado convicción, que fuera un indicio importante
de que yo estaba promoviendo seguimientos a la señora Deyanira o de que yo hubiera intervenido para que la sacaran de su trabajo? Pues, perdón, señor acusado. Objeto la pregunta porque pues es impertinente y no fue tocada ni preguntado en ese sentido al senador Iván Cepeda. Por eso la considero totalmente… Su señoría, el senador hizo referencia a ese episodio de Yanira Gómez, de que fue objeto de haber perdido su empleo, de que estaba muy preocupada, de que además le habían estado haciendo seguimientos. Pero jamás una persecución de Álvaro Uribe Vélez. Por eso hay que replantear la pregunta. La pregunta es que si piensa que perdón, detrás de eso estaba o no estaba el señor, señor defensor, el señor testigo sí hizo referencia, y si no estoy mal la palabra, fue que fue injustamente despedida de su trabajo. Pero pues no hay lugar a la objeción. Es para que le concrete, según el señor procesado, si él tuvo o no participación, si usted sabe si tuvo o no participación de esa persecución presunta. No Eso me es, señora. consta directamente. No le entendí. No me consta. Dije que no me consta directamente. Señora juez, otros temas que yo tenía para preguntar los ha agotado el doctor Granados. Para mí es muy importante tanto las respuestas que dio el senador Cepeda como aquello que no respondió porque hubo objeción a la pregunta. Muchas gracias, señora juez. Señora fiscal, ¿desea hacer uso del… Superando todos los obstáculos, por fin hoy llegamos a la instancia en la cual pudimos encarar en juicio al expresidente Álvaro Uribe. De nada sirvieron las dilaciones, los subterfugios, de nada valió el intentar transmitirle a la opinión con mensajes amañados el resultado de lo que fue este escrutinio. Con toda la tranquilidad y la paciencia hemos explicado de manera amplia, detallada, con elementos probatorios claros, cuál es la situación real en este juicio en el que el acusado es el expresidente Uribe por delitos muy graves, fraude procesal, soborno en actuación penal. Así que este juicio ha comenzado en forma, y de nada valdrán las estratagemas para intentar torpedear la justicia.